desde los meses finales del año pasado, dándole un énfasis más fuerte en este año, a partir del mes de enero, donde veíamos que la palabra del Señor para nosotros es discípulo, que es ser un discípulo de Cristo, un seguidor de Cristo, o alguien que ha creído en Jesús, alguien que dice que es cristiano. ¿Quién es realmente? No es lo que nosotros pensamos, sino lo que Dios nos dice en su palabra. Si nos preguntan a cada uno de los que estamos aquí si somos cristianos, muy probablemente diríamos sí soy cristiano. Y tal vez nosotros podemos decir, sí soy cristiano porque voy al templo, sí soy cristiano porque leo la Biblia, sí soy cristiano porque oro, sí soy cristiano porque ayuno, sí soy cristiano porque le canto a Dios. Pero la marca distintiva de alguien que es cristiano, y lo hemos estado considerando, ¿cuál es, hermanos? No es que venga al templo, no es que traiga una Biblia. Hay muchos que traemos una Biblia, pero no somos cristianos. No es tampoco que cantamos muy fuerte o que lloramos cuando cantamos. No es tampoco que oremos a Dios. Hay mucha gente que ora y no es cristiano. La palabra de Dios es confrontativa y bastante fuerte, pero son palabras de Jesús. Y esto es como introducción. ¿Cuál es la marca distintiva del cristiano? Si no son todas esas cosas que mencionamos y que probablemente pudiéramos decir, pues es que sí soy cristiano porque yo sí las hago. Voy cada domingo, ya me bauticé, no sé, trabajo, toco en el grupo de alabanza, canto en el grupo de alabanza, soy pastora. Pero eso no garantiza que yo sea cristiano. ¿Qué es realmente lo que nos puede definir como cristianos, hermanos? ¿Qué es? Rosa. Bueno, la Biblia dice que tomes un cruz y sigas a Dios. Ajá. Dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Bien, entonces un cristiano es aquel que se niega a sí mismo, y negarse a sí mismo es morir al yo. El simbolismo del bautizo en agua es muero para el mundo y ahora vivo para Cristo. Hemos estado considerando en todos estos meses ya, enero, febrero, marzo, y estamos en el mes de abril, 3 meses en los que hemos estado enfatizando y hablando acerca del discípulo, de quién es un discípulo, características del discípulo y la meta del discípulo, ¿no? Y hemos visto eso precisamente, palabras de Jesús. El que quiera ser seguidor de Cristo, el que quiera ser un cristiano, tendremos que morir a nosotros mismos, a nuestros sueños, a nuestras metas, a lo que yo quiero, yo, destronar el yo, morir al yo y poder decir ahora no lo que yo quiero, sino lo que tú dices en tu palabra. Y para eso también hemos estado diciendo que no es en nuestras fuerzas, que no es porque digo, pues yo tengo problemas con la mentira y entonces yo ya quiero dejar de ser mentiroso porque voy a seguir a Cristo. Ya no voy a decir mentiras y me propongo, ya no voy a decir ninguna mentira. Pero en la primera ocasión ya estamos mintiendo, porque no es con nuestras fuerzas, es con el poder del Espíritu Santo a través de nuestras vidas. Entonces, dijimos que para que podamos seguir a Cristo, tiene que haber un momento de nacimiento. El nacer de nuevo en Jesús. Ser cristiano, ahorita vamos a leer lo que dijo Jesús. Porque en el tiempo en el que Jesús estuvo predicando durante 3 años aquí en la tierra, en el oriente, en la tierra de Israel, había muchas ideas equivocadas acerca del reino de Dios. Y de eso es de lo que nos vamos a ocupar ahora.
¿Cuál era una de las ideas equivocadas acerca del reino de Dios y de quién iba a entrar? Bueno, los judíos esperaban que viniera un Mesías, que viniera un Cristo, para libertarnos del poder romano. Entonces ellos decían, cuando venga el Mesías, entonces nos va a libertar del poder de los romanos, va a establecer su reino aquí, y entonces vamos a ser libres, los judíos se veían libres ya. Y por eso esperaban fervientemente al Mesías, esperaban con ansias al Cristo que los iba a libertar. Por eso los judíos no creen que Jesús sea el libertador, sea el Mesías, porque no hubo esa liberación política y territorial. No les regresó a Jerusalén y ellos no gobernaron. Pero Jesús tenía que aclararles muy bien qué era el reino de Dios. Ellos esperaban este libertador y esperaban esa clase de libertad política y territorial. Pero Jesús viene y les dice, capítulo 5 de Mateo, los adolescentes los tengo aquí enfrente, gracias a Dios. Pónganse de pie y vamos a repetir solamente el primer versículo del capítulo 5.1, Mateo 5.1. Viendo la multitud, les recuerdo para que no abran la Biblia, pónganse de pie y vamos a repetir solo el versículo 1. Dice 1, 2, 3. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, tome su boca. ¿Cuánta gente fue a escuchar ese sermón, Hannah? ¿Fueron sus 12? ¿Fueron los 70? ¿Cuántos fueron a escuchar ese sermón? Lo acabamos de repetir ahorita. Viendo la multitud. O sea, era muchísima gente que vino a oír el sermón de la montaña. Muchísimo. Algunos comentaristas dicen que oscilaba entre 10,000 personas que se congregaron a los pies del monte y en la empinada del monte para sentarse y escuchar esta predicación de Jesús. Se considera que es el sermón que no se dio como que en una sola emisión, sino que fueron fragmentos recopilados por Mateo, de todas las características de los llamados cristianos, de los que se iban a empezar a llamar cristianos. Y entonces vino una multitud, y Jesús al verlos dijo, me siguen muchos, pero ¿habrán entendido lo que significa ser cristiano? ¿Habrán entendido lo que significa seguirme a mí? Y por eso es que Jesús, en este pasaje que vamos a leer, nos aclara lo que significa ser cristiano y el reino de Dios. ¿Qué es? Porque ellos, les vuelvo a repetir, tenían una idea equivocada del reino. Creían que el reino era regresar el dominio a los judíos, Jerusalén, y entonces el Mesías sentado como rey y ellos libres. Esa era la idea que ellos tenían del reino y de la salvación. Pero Jesús viene y les dice, Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, solamente. Les aclara en este pasaje qué es el reino y quiénes, más bien, quiénes van a entrar al reino de Dios. ¿Quiénes? Porque en todos los capítulos anteriores, que nada más son 2, capítulo 5 y capítulo 6, vamos en el 7, 21 al 23. En el capítulo 5 y el capítulo 6, Jesús les dice, miren, el reino de Dios no es que les voy a regresar a Jerusalén, no es que voy a quitar el yugo de los romanos sobre ustedes, no, ese no es el reino de Dios. El reino de Dios es que Dios venga a gobernar tu vida, tú, el reino viniendo a ti en tu interior, a decirte lo que tienes que hacer. Tienes que ser pobre en espíritu, por eso las bienaventuranzas. El pobre en espíritu, el que llora por sus pecados, el que es pacificador. Además, cuando ores, no ores para impresionar a los demás, ora en lo secreto.
Ese es el reino de Dios. Jesús ya les había explicado en los capítulos anteriores, vuelvo a repetir, Mateo 5 y Mateo 6, les empieza a explicar que eso es el verdadero reino. Ese es el reino de Dios, les dice. Pero tal vez ellos se quedaron pensando, ¿y quién va a entrar a ese reino? ¿Quién va a ser salvo? Y entonces Jesús, en este pasaje, les da la respuesta. Del 21 al 23. Samuel, ¿quieres darle lectura, por favor, Samuel Romero? Del 21 al 23. 7, Mateo 7. Ajá. Sí. Sammy, a ti te vamos a decir Sammy y a Samuel le vamos a decir Sammy. ¿Sí? A ver, Samuel. Dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Palabras muy confrontativas, y si ustedes se dan cuenta, está por terminar el sermón del monte. Esta es la conclusión. De hecho, algunos predicadores, al hablar de este pasaje, lo juntan y terminan hasta el versículo 29. O sea, no solamente al 23, sino hasta el 29, de los dos cimientos, de la manera en la que se construye la casa, si a flor de tierra o si le echan cimientos. Pero nosotros lo vamos a desglosar porque es importante que podamos entender. La pregunta entonces que flotaba en el aire, ya para concluir, es: bueno, ya entendí que el reino de Dios es espiritual. Ya entendí, en el mejor de los casos pensaba la multitud, ya entendí que el reino es el gobierno en mi corazón, que no es un gobierno de un rey en un territorio, que es el gobierno de un rey llamado Dios, que es dentro de mí, el que entra y me gobierna. Ya no es lo que yo diga, lo que yo piense, lo que yo quiero, sino, Señor, lo que tú digas, lo que tú pienses, lo que tú quieras. Ya habían entendido esa parte, pero ahora, ¿quién va a entrar al reino de Dios? Y entonces, Jesús de una manera negativa le da la respuesta, que está compuesta por dos elementos. El primer elemento lo tenemos en el versículo 21. ¿Quiénes son salvos? Eso sería contextualizándolo a nuestro vocabulario. ¿Quiénes van a ser salvos? Y entonces, versículo 21, no los que me digan Señor, Señor, no. Ellos no van a entrar en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no basta, pudiéramos, en homilética se llama encerrar este primer punto en una palabra o en dos. No, de hecho son tres. Profesión de fe. No van a entrar los que solo tengan profesión de fe. Los que digan, sí soy cristiano. Si soy cristiano porque traigo una Biblia, si soy cristiano porque oro, si soy cristiano porque yo nací en cuna cristiana, si soy cristiano porque ya hasta hablo en lenguas, si soy cristiano, no. Jesús dice aquí, no todo el que me diga Señor, Señor, no el que profese, el que diga cosas correctas, no, ese no es el que va a entrar al reino de Dios, sino ¿quién va a entrar? Samuel. ¿Quién va a entrar, Samuel? En el mismo versículo dice ahí, en una palabra, los que obedezcan lo que dice Dios. ¿Saben cuál es el título de la predicación? Autoengañados. Porque a veces nos engañamos a nosotros mismos pensando, soy cristiano, pero no lo somos. Porque profesamos, decimos palabras vacías, pero no vivimos lo que decimos. Por ejemplo, la palabra dice, perdona.
como yo te he perdonado, nos dice el Padre en el Padre Nuestro. Jesús enseña a sus discípulos a orar así. Perdona, como si no, yo tampoco te voy a perdonar. Pero nosotros decimos, no, yo no puedo perdonar esta ofensa. Y tenemos molestia, tenemos rencor, tenemos todavía algo que está allí diciendo, no, yo no obedezco. No vivimos lo que dice aquí. Y podemos venir y no faltar y levantar manos y todo lo que quieran, pero dice aquí que ¿quién va a entrar en el reino de los cielos? El que hace la voluntad del Padre. Si Él dice perdona, ¿qué hacemos nosotros? Más fuerte. Los cristianos perdonamos. Cualquiera que haya sido la ofensa, la falta, perdonamos. Porque eso es lo que dice el Señor, el que gobierna mi vida. Ya no estoy yo batallando, no como que si quiero, como que no quiero. Señor, tú dices, yo obedezco. Ellos, estos, porque era una multitud, imagínense, de los 10,000, probablemente allí había fariseos y escribas que conocían la ley, que sabían lo que decía la ley de Moisés, la sabían, la recitaban de memoria, pero no la obedecían. Por eso Jesús les dice, ve y entiende, misericordia quiero y no sacrificio. Ellos lo sabían, los fariseos lo sabían, pero no tenían misericordia. No obedecían lo que sabían aquí. Entonces, los que van a entrar al reino no son los que conocemos mucho aquí y hablamos mucho de la palabra, pero no la vivimos. Eso es lo que Jesús está diciendo. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que obedece. Decía por ahí un hermano, estos mensajes no son populares, pero es la palabra de Jesús, porque hemos estado viendo que el Evangelio no solamente es Señor, tú eres mi Salvador, sí, y te doy gracias por la gracia bendita que tú me has dado, que soy tu hijo, tu hija, que me compraste, me escogiste, me lavaste con tu sangre preciosa, que tú eres en mi vida, sí, Señor. Pero la otra parte también es cierto, tú eres el Señor. Y no basta con decirlo o cantar, el Señor es mi rey y todo. Y nos emocionamos al cantar. Pero realmente Él es el Señor de mi vida. Él es el que manda en mí. Él es el que me dice, no os mintáis los unos a los otros. Pero nosotros hacemos de la mentira un estilo de vida. Es una mentira chiquita, es piadosa. Ni cuenta se van a dar, no le hace daño a nadie. Es mentira. Y el padre de la mentira ya sabemos quién es. ¿Quién a quién? El diablo. Necesitamos entender. Estas palabras las dijo Jesús frente a una multitud tan grande que tal vez decían, bueno, con que yo te diga Señor. A veces decimos que somos cristianos, y ahorita lo comentaba con Oscar, pensando, bueno, es que hace muchos años yo repetí la oración, Señor, me arrepiento de mis pecados, entra a mi corazón. Y pensamos que así ya somos cristianos. No. Y seguimos haciendo lo mismo. No hay un cambio en nuestras vidas. No. Solamente hicimos la oración. Entró Cristo en nuestros corazones. Pero vivimos como si Él no hubiera entrado. Seguimos portándonos mal, diciendo malas palabras, rezongando en casa como hijos que no piden permiso, que se meten en problemas, que no respetan a sus padres. Amados hermanos, es una palabra que de verdad yo le estaba diciendo, Señor, ayúdame a poderla predicar con el amor con que yo
creo que tú la pronunciaste en el Sermón del Monte, porque Jesús no tenía el estilo de lastimar, sino de decir la verdad, pero con misericordia. ¿Y saben por qué Dios nos está hablando de esta manera? Porque Él viene muy pronto. Y estamos seguros, si Él viniera en este momento y nos dijera, este es el último día de tu vida, estamos seguros que nos iríamos con Él. Porque dice aquí, no solo el que me diga Señor, Señor, sí, ya está dentro, está el Santo Espíritu dentro de nuestro corazón. Nacimos de nuevo, estamos seguros. ¿Recuerdan Romanos? Dice, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y aquí la pregunta sería, amados hermanos, desde nuestros pequeñitos hasta el adulto mayor, ¿estamos seguros que Dios nos susurra al oído, eres mi hija, eres mi hijo? Vas en el camino, si lo eres, te hice nacer un día de nuevo, te di una nueva para que la gente no se les vaya, para que no piensen que los están lastimando, no predican el evangelio completo. Y dice Spurgeon, ¿y sabes lo que pasa? El pastor va adelante y la congregación detrás de él, camino al infierno. A mí me estremece cada vez que yo leo, y tengo años dando vida espiritual en el Instituto Bíblico, y me sigue estremeciendo esta imagen. Y yo le lloro a Dios y le digo, no permitas. Puede ser que a lo mejor los hermanos se lleguen a molestar y a decir, la hermana nos está regañando, lo está diciendo mal, pero usted solamente con leerlo puede saber que es el Espíritu Santo quien habla y quien dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y cuando abierta y rebeldemente decimos, no te obedezco, no rindo mi vida a ti, no me someto, sigo haciendo mi voluntad. Esa es una evaluación que tenemos que hacer cada uno de los que estamos aquí. Porque el cristianismo no es una religión, el cristianismo es una relación con el Padre. No cambiamos el catolicismo por el cristianismo, hermanos. Cristo cambió nuestra vida, nos hizo nacer. Y no es que seamos perfectos, pero un día nacimos de nuevo. Un día que nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, el Señor, el Espíritu Santo vino y sopló vida y nos dio una nueva vida, una vida abundante. Y a partir de ahí vamos en el camino, vamos pidiéndole todos los días a Dios, hazme semejante a ti, cámbiame, Señor, toca mi vida, Dios, venme perfeccionando, me quiero parecer a ti. Es lo que dice tu palabra. Es el primer elemento que Jesús da en respuesta a la pregunta que estaba flotando en el aire. Ya sabemos lo que es el reino, pero ¿quién va a entrar? Los que obedezcan, los que hayan nacido de nuevo, porque para poder obedecer lo que Dios dice, ser humilde, no lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Por naturaleza somos orgullosos, altivos, soberbios, vengativos. Pero cuando viene Cristo y nos hace nacer de nuevo, Él cambia eso en nuestro corazón. Y aunque me hagan, como Él dijo, pongo la otra mejilla. Y si me vuelven a hacer, Señor, aquí estoy de rodillas delante de ti, ayúdame. Tengo ganas de desquitarme, de vengarme, pero tu amor es más fuerte en mí y su Santo Espíritu corrige nuestras vidas y nos va moldeando conforme a su voluntad. Ese es el cristianismo. Es una relación con Dios que nos va transformando a la imagen de Jesús. No es traer una Biblia, que es bueno traerla. No es memorizarla solamente.
que es bueno memorizarla, pero es vivir. Pero es vivir lo que dice Dios. Para terminar este punto, se repite 2 veces, Señor, Señor. Y para los hebreos, repetir 2 veces la misma palabra es enfatiza una relación de amor. Estas personas que le decían Señor, Señor, es como si le dijeran, pero yo te amo, Señor, Señor, Dios te amo. Y por eso Jesús, de una manera muy tajante, les dice, yo no te conozco. No te conozco. Tú me dices a mí que me amas, pero yo no te conozco. No te hice nacer de nuevo. Tú pensaste que con solo asistir al templo, que con solo memorizar la palabra, tú eras salvo. Te engañaste a ti mismo porque no obedeciste mi palabra. Es dura. Por eso muchos después de ahí se fueron. La segunda parte es la que me costó un poquito más de trabajo, porque digamos los comentaristas, ellos se saltaban esta parte, ese versículo 22. ¿Quieres leer, por favor, Jonah? Versículo 22, Mateo 5, 22, hijo, por favor. Todos muy fuerte, Jonah. Perdón, sí te dije mal, 7:22, no es 5, 7. Estamos en el capítulo 7, perdón. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Amén. Gracias. No profetizamos en tu nombre. Entonces la primera respuesta, ¿quién entrará al reino de Dios? Los que han nacido de nuevo y por lo tanto obedecen la palabra de Dios. Ese es el primer elemento de la respuesta de Jesús. El segundo elemento es que la gente piensa, equivocadamente podemos pensar, que somos salvos por nuestro currículum, por todas las cosas que hacemos en el servicio de Dios. Pero Señor, ¿cómo no voy a ser salvo? Mira cuánta gente evangelicé, mira cuántas veces prediqué, mira Señor, si todas las lágrimas que lloré por la congregación, y no voy a ser salva. Y Jesús está diciendo, yo les voy a decir en ese último día del juicio. Ellos alegaban, he profetizado en tu nombre, Jesús. ¿Pueden ustedes entender que alguien que no ha nacido de nuevo pueda predicar la palabra y la gente se convierta? ¿Qué piensas, Alexis? ¿Puede ser? Alguien que no ha nacido de nuevo, pero sí conoce la Biblia, como los primeros que dijimos. No viven lo que dice la Biblia, no la viven, pero sí la conocen y tienen fluidez para poder exponerla. Dios los usará para salvar a otros. ¿Tú piensas que sí? ¿Hermano Juan Manuel? Sí. ¿Por qué? Porque, déjenme ver a usted, Luisito, ¿por qué? Bueno, si compartes la opinión de los hermanos, ¿será que Dios salvará a través de alguien inconverso? Sí. ¿Por qué, hijo? ¿Por qué lo hará Dios? Porque es su palabra. Dios no respalda a las personas, respalda el poder de su palabra. Se cuenta de John Wesley, ustedes han escuchado quién es John Wesley, ¿verdad? Uno de los 19 hijos que tuvo Susana Wesley. John y Carlos fundaron lo que se conoció en su tiempo como el Club Santo o el Club Sagrado. Ese fue el fundamento del metodismo.
Ellos todas las noches se reunían, todas las noches, a leer la palabra, a estudiarla y a memorizarla todos los días. Y la gente los conocía como los santos, por eso el nombre del club de los santos o el club sagrado. Pero no crean que de buena manera, ¿no? Lo hacían despectivamente y lo hacían en forma de burla, que les pusieron ese nombre. John Wesley empezó a predicar el evangelio. Ocupaba el púlpito donde su papá, que era pastor, le daba permiso para que él predicara, y la gente escuchaba la predicación y la gente era edificada en la fe. Un día Dios lo llama y se viene de su país a Estados Unidos, y en el camino hubo un viento, una tormenta bien fuerte, muy muy fuerte, que casi voltea el barco. John Wesley tuvo miedo de morirse. Dijo, aquí me voy a morir. Pero junto con la tripulación en el barco iban unos hermanos moravos. Los moravos no solamente decían, sino que vivían el evangelio. Entonces, mientras estaba la tormenta bien fuerte, Wesley estaba temblando de miedo pensando, si me muero, no sé a dónde me voy a ir. Él era predicador. Él estaba ayudando a ser pastor a su padre. Y sin embargo, tenía miedo de morirse, porque él no había nacido de nuevo. Porque él conocía, aconsejaba, pero no vivía. Eso es lo que Jesús está enfatizando. Al ver a los moravos que estaban cantando, John les preguntó, oigan, ¿cómo pueden estar ustedes tan tranquilos? Si miren que no ven la tormenta, nos podemos morir. Y ellos decían, hermano John, ¿que no conoces a Dios que predicas? Si nos morimos, nos vamos con Él. Esa es nuestra esperanza. Ellos por eso podían estar tranquilos. Dios usaba a John Wesley antes de hacer ese viaje. Sí, porque es la palabra de Dios. Aquí es difícil pensar que nuestro servicio es una garantía de nuestra salvación. La única garantía es que el Espíritu Santo te diga a ti y me diga a mí, tú eres su hijo, tú eres su hija. Porque eso no te lo va a poder decir nadie, ningún ser humano. No te lo va a poder decir un líder, un pastor, un profeta, nadie. Solo el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Sí soy su hija, sí me hizo nacer de nuevo, sí Él está conmigo, sí Él está renovándome día con día, pero es la presencia del Espíritu. Por eso, hermano, por eso el cristianismo no es una religión, sino una relación personal con Dios, que solo tenemos cuando Él nos hace nacer de nuevo. No profetizamos en tu nombre. Hay muchos que profetizan, que son pastores, ustedes los ven en YouTube, que son falsos maestros, que son falsos pastores, y que enseñan lo que la gente quiere oír. Dios te sana, Dios te va a hacer rico, Dios está contigo, Dios está para servirte. Ese no es el evangelio. Y luego dirán, ¿no echamos fuera demonios en tu nombre? Le estaban presentando, estos hombres le estaban presentando al Padre Celestial su currículum. Mira, si hay alguien que debe estar en el cielo, pues soy yo, ¿no? Profeticé, prediqué, pero además eché fuera demonios. ¿Puede alguien que no conoce a Cristo ser usado por Dios para echar fuera demonios? Ahí ya está más peleagudo el asunto, ¿no? El profetizar lo hemos visto, y también la palabra dice, hay falsos maestros, y Pablo le dice a los Gálatas, ¿no? Regresando al primer punto, Pablo le dice a los Gálatas, hay falsos maestros entre ustedes tienen discernimiento y ya saben cuáles son las enseñanzas
que dice el verdadero evangelio y cuál es. Muy bien, pero echar fuera demonios. Porque vean la conclusión al final. Jesús dice que el Padre Celestial va a decir: nunca te conocí. No te conocí. Yo no estaba aquí. Pero echaron fuera demonios. ¿Recuerdan a los 12 cuando fueron por parejas? Ya el Señor los envió por parejas para resucitar muertos, predicar el evangelio, echar fuera demonios. ¿Quién era parte de los 12? Judas, ¿verdad? Judas Iscariote. Él estuvo allí cuando Jesús los mandó. Si él no echó fuera a los demonios, por lo menos sí vio. Y tuvo que haber participado. Porque todos regresaron bien felices diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten. ¿Saben? Este punto sí me costó trabajo, lo teníamos que abordar. Le digo, la mayoría de los pastores se lo saltan y se van hasta la edificación de las dos casas, ¿no? De las que es fundada en la sin cimiento y de la que sí es fundada con los cimientos de la palabra de Dios. Pero este pasaje complica un poco. Sin embargo, tenemos ejemplo de Balaam. ¿Quién se acuerda quién era Balaam? ¿O quién fue Balaam? Antiguo Testamento. Un profeta falso. Un profeta a quien le pagaron para que fuera a maldecir al pueblo de Dios. Así, llegaron y le dijeron: Balaam, te doy tanto para que vayas y maldigas al pueblo de Dios. Y Balaam le dijo, fíjense el descaro de Balaam, fue y le dice al mensajero: mira, le voy a consultar con Dios. Si Dios me da permiso de maldecir a su pueblo, pues yo voy y lo maldigo y me gano pues un dinerito, ¿no? Y entonces, ¿cómo va a ir a pedirle a Dios que lo deje maldecir a su pueblo, por Dios? Pues sí, pues, obviamente Dios le dijo: no, lo que yo he bendecido, ¿cómo lo vas a maldecir tú? Balaam era codicioso, no le importaba maldecir al pueblo de Dios, era un falso profeta. Y sin embargo, la última vez, recuerdan, ahí pasó, la burra le habló, Dios le dio el poder para que hablara, y ¿cómo es posible? No le hizo caso a la voz de Dios y le hizo caso a la voz de un burro. Y dicen por ahí, y lo peor de todo, ¿quién estaba más loco? Balaam, que se puso a platicar con la burra, o la burra que habló. ¿Cuál fue el milagro más grande, no? Hermanos, pero Balaam fue y quiso maldecir al pueblo, y Dios solamente hizo que de su boca salieran bendiciones. Dios puede usar incluso a alguien tan ambicioso como Balaam para cumplir sus propósitos. Sí, sí. Ahora, yo sí pienso en el ejemplo de Judas. Y digo, pues Judas tuvo que haber estado allí. Y si todos regresaron muy contentos, yo no sé cómo le hizo para expulsar demonios. Pero así dice tu palabra. Ahora, la otra postura puede ser: a lo mejor estos que se estaban vanagloriando, yo profeticé, yo prediqué tantas veces y además saqué demonios, puede ser que hayan sido mentiras y que se engañaron, que sacaron demonios, como los que vemos ahora, los falsos profetas, ¿no? Que ya le sacaron 20 demonios a no sé quién, y nada más porque la persona que se está contoneando por ahí le pagaron antes, porque son hombres malos, mentirosos. Pudiera ser, pero la palabra del Señor dice aquí: ellos me dirán en aquel día, profeticen, eché fuera demonios, además hice milagros. Literalmente en el griego es: hice obras portentosas. El enemigo también las hizo, no de una manera tan grande como nuestro Dios, porque por eso para los no se les llama milagros, prodigios que pudiera hacer el enemigo, como recuerdan en el tiempo de
del Éxodo, cuando los magos, Janes y Jambres, pudieron hacer que sus varas también se convirtieran en serpientes. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje, hermano? Pero cuando Moisés tira su vara y se convierte en serpiente, se traga a las dos que hicieron Janes y Jambres con sus varas respectivas. El poder de Dios es superior, siempre. No hay como Él, no hay, Él es el único que puede obrar milagros. Pero estos hombres le presentaron un currículum muy tremendo a Dios para que los dejara entrar en su reino. Y Dios dijo, no es por lo que haces. Porque nosotros podemos decir, bueno, sí soy salvo. Señor, ¿que no te acuerdas que yo tocaba en el grupo de alabanza? Señor, ¿no te acuerdas todas las veces que yo prediqué detrás del púlpito? Señor, ¿no te acuerdas todas las puertas que fui a tocar en mi pueblo? Señor, ¿no te acuerdas que yo di limosnas? Que yo di dinero, que yo di ofrendas, que di despensas. Podemos presentarle un currículum muy impresionante a Dios. Y lo que Dios nos contesta en esta palabra es palabras muy duras. Dice aquí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No los conozco. No nacieron de nuevo. Pudiste ir a una iglesia, pero no habías nacido de nuevo. No quisiste. No quisiste. Y saben, ese es el mal actual. La mayoría de las iglesias cristianas, hermanos, que podemos visitar, están llenas de gente que si llevan una Biblia, que si cantan, que si se danzan, que si se emocionan, pero que no viven el Evangelio. Ahorita algo muy triste que estábamos platicando, y yo le decía a Oscar, ya te prediqué a ti antes que a los demás, porque decía, es que mira, tú puedes ver a un grupo de jóvenes y adolescentes que están platicando allá afuera, no distingues quién es cristiano y quién no lo es, porque hablan igual, se visten igual, platican de las mismas cosas. ¿Cuál es la diferencia? Y de nosotros se pudiera decir lo mismo. Hermanos, esta es una evaluación personal. Nadie más. Dios y cada uno de nosotros. Y ya les dije por qué razón, hermano. Y no nos podemos saltar este pasaje. No podemos. Porque yo no quisiera ser culpable delante de Dios de no predicar lo que su palabra dice. Seguros estamos de estar en el reino de Dios, de que Él gobierna nuestra vida, de que sí, a veces nos cuesta trabajo negarnos a nosotros mismos, a todos nos cuesta. Sí hay una lucha, pero estamos en la lucha. Pero nos agarramos fuertemente y hay arrepentimiento y hay dolor en nuestro corazón y podemos decirle, Señor, perdóname, perdóname, cámbiame. Tú vienes pronto y no tengo miedo de morir. Si tú dices ahorita, estoy preparada, voy contigo. Que puede haber esa certeza, que el Espíritu Santo le dé testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. No porque te lo diga tu papá, el pastor, los hermanos, sino porque Dios mismo te diga, eres mi hija, tú eres mi hijo, sigo haciendo la obra en ti. La perfeccionaré hasta el día en que yo venga.